Bueno, esta palabra lleva por título las bendiciones del Hijo. Las bendiciones del Hijo. La semana pasada hablamos acerca de las bendiciones del Padre, los designios de Dios, ¿se acuerdan? Que Él planificó, Él predestinó todos los hechos. De antemano, Él planificó los tiempos y los acontecimientos de la historia del ser humano. Dios planificó de antemano su plan para la humanidad. El plan, Él tiene un plan. Él lo planificó todo para la salvación, para la redención del ser humano. Todos los hechos que iban a ocurrir. Recordemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es decir, nada de la maldad del mundo viene de Él. Nada de lo que ocurre en el mundo viene de Él, lo que es negativo. Todos los hechos de su plan, Él los calculó con precisión. Todo. Por ejemplo, el tiempo de la venida de Jesucristo. El tiempo de la venida se cumplió tal cual como estaba profetizado. El lugar de su nacimiento. Tal cual. ¿Cómo sería su ministerio? ¿Cómo moriría? ¿Y cómo iba a resucitar? Ahí podemos leer Isaías 53, que habla describe muy bien cómo iba a ser el ministerio de Jesucristo. Desechado y despreciado. Y ahí hay varias características. Y podemos ver cómo 750 años antes de Jesucristo, Dios ya estaba hablando. Dios ya estaba dándole esta palabra al profeta Isaías para que quedara escrito. Y quedó aquí escrito. Vimos que el llamado que el Señor hace es para todos. Para todos. No hay excepción, unos sí, otros no, sino que el llamado que el Señor hace es para todos. ¿Cuál es el llamado? Ven y sígueme. Seguirlo en sus términos, no en nuestros términos. Como a veces, algunas veces se ha escuchado por ahí, yo soy cristiano de mi manera. No existe eso. Es en sus términos, es como Él estableció cómo nos debemos relacionar con Jesucristo. Entonces, este llamado Él lo hace para toda persona, para toda persona. Y los que respondieron a ese llamado, Dios los escogió desde antes de la creación del mundo para ser santos y sin manchas, que así dice la palabra. Para eso los escogió, para ser santos y sin mancha. En su omnisciencia, Dios ya sabía quiénes iban a responder a ese llamado. Dios ya sabía quiénes iban a responder. No es que Dios eligió a unos para salvación y otros para condenación. Él ya sabía, pero el llamado se hizo para todos. Entonces, esto es muy importante, esto que acaba de decir, que el llamado es para todos, todos. Y como el Señor nos dio a cada uno cuando nos creó, fuimos creados con libre albedrío, que es nuestra capacidad para decidir. Y el hombre tiene la capacidad para obedecer o para desobedecer a Dios. Dios nos podría haber creado así usando la palabra de ahora con un chip, que sea siempre obediente. Entonces, siempre el ser humano sería obediente, pero no es así. Dios nos creó con libre albedrío. En 1 de Juan 3:1, vamos a ver, que esa escritura la vimos y la cantamos recién. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios en su infinito amor determinó derramar su amor a todo aquel que responde
el llamado de su Hijo, aquel que responde el llamado de seguirlo. Vamos a ver qué nos dice la palabra en relación con este tema. Vamos a ir a Efesios. La semana pasada también fuimos a Efesios, pero ahora vamos a continuar. Efesios capítulo 1, del 7 al 12. Efesios capítulo 1, del 7 al 12. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto dice Efesios 1. Predestinados en Cristo. Somos nosotros predestinados en Cristo. ¿Qué significa esto? Predestinados en Cristo. Vamos a ver 3 puntos que se pueden extraer de este pasaje que acabo de leer, de Efesios 1, del 7 al 12. El primer punto, redimidos por su perdón. Vamos a ver este punto, redimidos por su perdón. Cuando el versículo 7 dice en quién, se está refiriendo al amado del verso 6. El versículo 6 dice en quién tenemos redención. Pero si retrocedemos, el versículo 6 dice al final, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amado con mayúsculas se está refiriendo a Jesucristo. Hemos sido redimidos por la sangre derramada en la cruz. Redención, la palabra redención del griego apolutrosis significa redención, redimir, rescate. Es tan grande la gracia de Dios, es tan grande su amor hacia nosotros, que Él compró su libertad, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Redimir es la persona que compraba la libertad de un esclavo. Pagaba, ¿cuánto cuesta la libertad? Tanto, le decía el amo. Él pagaba y el esclavo quedaba libre. Eso es redimir. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que pagó Él por nuestra libertad. Y eso lo hizo en esta cruz, hace 2000 años. El acto de amor más grande que ha habido en toda la humanidad. Porque Él lo hizo por amor. Sabemos que la cruz es un lugar de muerte, es un lugar de tortura, es un lugar de sufrimiento, que el ser humano lo creó para ello, pero Dios lo transformó, siendo este lugar de dolor extremo en un lugar de amor. Nunca se ha visto un amor más grande que ese, el que fue derramado aquí en la cruz. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Jesús se dispuso a morir porque a Él no lo mataron. Él entregó su vida. Él entregó como cordero. Como cordero.
en reemplazo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él decidió hacerlo por amor. El amor ágape, ese amor sacrificial, que como veíamos tiempo atrás, en el griego, en el idioma griego, hay como 7 tipos de amor. Y este es el amor agape, el amor sacrificial. Por eso siempre cuando leemos la escritura, ir al original. Ahí a través de un diccionario bíblico, ir al original, griego o hebreo, si es el Antiguo Testamento. Él nos redimió por su sangre. Nuestros pecados son perdonados si ponemos toda nuestra fe en Él, si ponemos toda nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es gracia. Gracia. Gracia es un regalo que recibimos de parte de Él sin merecerlo. Es un regalo inmerecido. Nosotros, por nuestros pecados, necesitábamos. O sea, la consecuencia de nuestro pecado era la muerte eterna. Y Él asumió, Él tomó nuestro lugar y pagó para que nosotros fuéramos libres, fuéramos salvos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. 1 Corintios 6, versículo 15. Eso. No, 1 Corintios 6, versículo 20, perdón. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si fuimos comprados por Él, ahora somos de Él. Somos de Él. Y le alabamos. Eso es lo que dice ahí. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nosotros lo glorificamos, lo alabamos con nuestra boca, con nuestra alabanza, como alabábamos recién, con nuestro espíritu. Y en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo fue el cordero perfecto, que fue ofrecido para llevarse nuestros pecados. Él fue el cordero perfecto que fue sacrificado. Recordemos que en ese momento a los corderos se les imputaba la culpa de los pecados de la persona. La persona iba con el cordero, pero al cordero se oraba, se imponían las manos y el cordero asumía toda la pecaminosidad de la persona. Les era transferido al cordero y el cordero, inocente de todos estos pecados, moría en reemplazo por la persona. El inocente moría en lugar del culpable. Por eso se dice que Jesucristo es nuestro Cordero. Cuando Juan lo vio, dijo el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero perfecto. Todos quienes hemos decidido
entregarle nuestras vidas al Señor en obediencia. Somos beneficiarios de ese perdón, del perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo la obra, Él se puso como cordero para que nosotros fuéramos perdonados. Y lo único que Él nos pide, que creamos en su sacrificio, en lo que Él hizo. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, que nos tenía muertos espiritualmente. El pecado nos tenía en esa condición, muertos espiritualmente, alejados de Dios. Esa es la muerte espiritual, separados de Dios. Estábamos muertos, pero el Señor nos da vida. Cuidemos esta libertad. Debemos cuidar esta libertad que viene de parte de Dios hacia nosotros. Él hizo todo esto por amor a cada uno de nosotros. Por amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese acto de amor expresado en la cruz. Esa libertad que Él nos da. Gracias por su gracia. Gracias por su gracia. A Jesús le debemos esta libertad que tenemos ahora en Cristo. En Cristo, hago énfasis, en Cristo somos libres cuando estamos caminando en Cristo según sus principios. Si alguien aún no encuentra esa libertad que solo Él nos puede dar, dígale en su corazón: Señor, quiero tu perdón, anhelo tu perdón. Desde ahora decido caminar en tus términos, en obediencia. Perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados, de no considerarte en mi vida. Quiero tener una relación cercana contigo. Si la persona con un corazón sincero se derrama frente a Él y le expresa ahora que quiere volverse a Él y que se arrepiente de su pasado, de no haberlo considerado, él va a ser beneficiario, él o ella va a ser beneficiario de esa libertad que Cristo ganó en la cruz. Es rendirnos. Si nosotros nos rendimos a Él, Él lo va a hacer. Cuando nos rendimos de esa manera, Él lo va a hacer. Redimidos por su sangre. Seremos redimidos por la sangre del Cordero de Jesucristo, perdonados. El segundo punto que vamos a ver es el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Volvemos a Efesios capítulo 1, del 9 al 10. Efesios capítulo 1, del 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de su voluntad. Misterio es todo aquel plan y propósito de Dios que nos estaba oculto. Ese es un misterio. Algo que estaba, pero estaba oculto. Era algo misterioso para nosotros. Misterio es algo que no ha sido revelado, que no ha sido mostrado, que no ha sido dado a conocer y que solo podemos conocer con la intervención de Dios. Solamente, así como cuando Dios se revela al hombre, al ser humano, así como cuando Dios se revela al ser humano, es porque Él así lo quiso, no es por nuestras capacidades,
de que nosotros nos acercamos a Él para conocerlo. Entonces, el misterio de su voluntad, el misterio de la voluntad, es todo lo que estaba oculto. Es el plan y el propósito que nos estaba oculto. Pero Dios, en su infinito amor, Él lo da a conocer. Él lo da a conocer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por nuestra intervención no lo podríamos haber hecho. Con nuestra fuerza no hubiésemos podido. Pero ahora, por medio de Jesucristo, nos es revelado. Nos da a conocer por medio de Él su plan y su propósito para cada hijo o hija de Dios. Dios se revela por medio de la palabra. Es una de las formas que tiene. Tiene más formas, pero una de las formas que está a nuestro alcance, que es muy práctico, es a través de la palabra. Por eso, siempre el énfasis es a leer la palabra, a escudriñarla, a meditarla, a tener una cercanía con Él. Ahora, en Cristo nos es dado a conocer que todas las cosas se reúnen en Cristo, por medio de Él. Está abierta la invitación para que toda persona sea salva. Nos reconciliamos con Dios, tenemos vida eterna. Todo el plan de vida eterna se resume en Jesucristo. Todo, todo. Cuando dice aquí el versículo que acabamos de leer, el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo apunta a Cristo, todo. En Juan, el Evangelio de Juan 1, versículo 18. El Evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios. Juan 1, versículo 18. Juan 1, 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por medio de Jesucristo conocemos al Padre. Por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que es iniciativa de Dios el darse a conocer? Él se revela por medio de Jesucristo. Por nuestros medios no hubiésemos podido conocerlo. Jesús vino a la tierra por su iniciativa. Por medio de Él conocemos al Padre. Cada vez que conocemos más y más a Jesucristo, estamos conociendo al Padre. ¿Y cómo? Escudriñando su palabra. Lo que decía yo delante, escudriñando su palabra, pasando tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo pasamos en el día leyendo su palabra, escudriñándola, alabándolo? Del tiempo que pasemos con Él va a depender cuánto Él se revela a nosotros. Mientras más lo busquemos con anhelo sincero en su palabra, en oración, Él se va a ir revelando más y más a nosotros. Así es que escudriñemos su palabra, porque así iremos conociendo su voluntad. Aquí está su voluntad, en la palabra. Iremos conociendo a Jesucristo y así iremos conociendo al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nos dio a conocer su voluntad. ¡Qué honor! ¿Se dan cuenta que el Dios
Todopoderoso, el Rey de Reyes, nos dejó su palabra, nos dejó su voluntad. A través de su palabra podemos conocer y nos dejó lo fundamental para ser salvos. Así que a través de la palabra lo podemos ir conociendo. Y el tercer punto que vamos a ver es nuestra herencia con Cristo. Nuestra herencia con Cristo. Efesios, de nuevo, seguimos en Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 11 y 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Somos herederos porque Él determinó que así fuera. Esa es su voluntad, que fuéramos herederos. Él predestinó, Él estableció de antemano que fuéramos herederos por gracia. Dios determinó de antemano que todos quienes hemos creído, confiamos en Cristo, alabemos su gloria, lo alabemos por la eternidad. El Salmo 106, 48. Vamos a ir al Salmo 106. (106, 48). Dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y amén. Y ahí mismo hay otro salmo, un poquito atrás, el 103, Salmo 103, 1. El 103, 1. Que es bien conocido este versículo. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es un salmo de David, donde ahí vemos el hombre espiritual le dice a su alma está sometida a su espíritu. El espíritu le dice, bendice, alma mía, a Jehová. Le da una orden. Bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Y si vamos a Isaías 25. Isaías 25, 1. Isaías 25, 1. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. O sea, alabarlo, alabémoslo a toda hora. La alabanza debe estar presente en nuestra vida, a diario. Alabarlo es reconocer todas sus maravillas, es reconocer su grandeza, es reconocer todas sus dádivas. Alabar en familia, qué hermoso y qué poderoso es alabarlo.
padres, hijos, en la casa, tener un tiempo de alabanza. Que no nos interfiera la rutina u otras actividades que no nos llevan a Cristo. Ni la rutina, ni cualquier actividad que no nos lleve a Cristo. Que no nos interfiera. Que no nos robe esos tiempos de alabanza. Así que alabémonos. Alabémonos en familia, padres, hijos. Y alabémonos como sus hijos, como hijos del Rey. Que algún día vamos a heredar sus promesas. Desde ya preparémonos. Vamos preparándonos a alabar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una eternidad alabando al Señor. Una eternidad en su presencia alabándolo. Una alabanza de continuo. Gracias, Señor. Perdonados y herederos. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros? Nos perdonó y nos dio herencia eterna para alabarlo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor.